Hola, muy buena tarde a todos. Son las 5 en punto. Estamos aquí desde las instalaciones del INSABI, aquí en la Ciudad de México. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra el COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a la doctora Norma Montserrat Galindo Cruz. Ella es especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo su especialidad en la Unidad Médica de Alta Especialidad en el Hospital de Ginecología y Obstetricia número 4, Luis Castelazo Ayala del IMSS. Además, tiene una alta especialidad en endoscopía ginecológica en el Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE. También la doctora cuenta con un reconocimiento por actuación médica, profesionalismo y entrega en la atención al derechohabiente en el año 2017. Y este año recibió la medalla al mérito académico Luis Castelazo Ayala. Doctora Galindo, qué gusto que nos acompañe el día de hoy con nosotros. Le cedo los micrófonos para que inicie la sesión del día de hoy, doctora. Buenas tardes. Perfecto, buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecer al doctor Luis Molina por la invitación, por pues considerarnos para este tipo de eventos y de cursos que sin duda pues nos fortalecen y nos ayudan como médicos en la atención de pacientes en relación a esta pandemia. Bueno, el tema del que vamos a hablar el día de hoy es consideraciones en el puerperio en pacientes con COVID-19. Vamos a empezar hablando, dando una introducción muy pequeñita sobre los conceptos generales de COVID-19, la epidemiología en nuestro país, en general en obstetricia y algunos conceptos generales de puerperio. Posteriormente ya comenzaremos a hablar de las consideraciones de la vigilancia y manejo del puerperio en pacientes que son positivas, esto haciendo hincapié en cada una de las fases del puerperio, que como ya sabemos tenemos el inmediato, mediato y tardío. En cada una de ellas se llevan acciones especiales en las que tendremos algunas consideraciones en estas pacientes, en las que, bueno, vamos a hacer como puntualizaciones y al final pues daremos las conclusiones. Vamos a empezar con la introducción. Bueno, como ya todos sabemos, toda la historia de terror para todos comienza el 31 de diciembre del 2019 en China, en donde empiezan a notificar a la OMS que pues empezaron a tener casos de neumonía. Inicialmente solamente era de manera localizada, ¿no? El 7 de enero de 2020, algunos científicos chinos empiezan a estudiar como la causa de esto y se dan cuenta que el tipo de virus que empieza a causar esta patología es un tipo de coronavirus. Para el 13 de enero ya del mismo año, aunque inicialmente estaba localizado, pues empiezan a reportarse casos ya en otros continentes como Asia y Europa. Y entonces, bueno, el 21 de enero del año 2020, ya en Estados Unidos, se empiezan a aislar también casos que todos tenían el caso, digamos, en común de China. Y entonces, bueno, el 30 de enero del 2020, la OMS decide decir, ok, no estamos bien, esto no es normal, y declara una situación de emergencia de salud pública. Desde marzo del año pasado, pues ya como todos sabemos, estamos en pandemia. Vamos a ver, hablar un poquito de este virus, el virus del SARS-CoV-2. Es el orden de nidovirales, es de la familia de los coronaviride y va a ser un tipo de virus de RNA. Este coronavirus es tipo beta. Recordemos que hay alfa, beta y gamma y delta. ¿Okay? Bueno, ¿qué es la COVID-19? Bueno, esta enfermedad va a ser una enfermedad infecciosa causada por este virus que puede tener cursos clínicos variables. Creo que eso es el punto álgido de todo esto, que eso es lo que nos genera tanta controversia, ¿no? Y control sobre todo con los pacientes, porque tenemos pacientes que son asintomáticos, otros que tienen pues cuadros leves, y entonces esto limita también que nos puedan ayudar en el control de la pandemia y los buenos hábitos. Entonces, bueno, como ya sabemos, cursamos con pacientes que tienen cuadros asintomáticos, otros leves, otros graves, y en algún punto se habló de casos atípicos por otras manifestaciones que no se conocían, ¿ok? Vamos a dar solamente como un recordatorio general, porque digo, el tema no es hablarles directamente de COVID. Y también recordar que lo que vamos a ver es un manejo en pacientes, obviamente, que tienen un cuadro leve. ¿Por qué? Porque todas las pacientes que estén puérperas de cuadros graves, pues no los vamos a ver nosotros. Ellas van a estar atendidas en la unidad de cuidados intensivos y entonces el manejo será considerado de acuerdo a cada una de estas áreas, ¿ok?
recordar nada más que en nuestros pacientes hay que estar vigilando los síntomas generales. Esto es de la guía iberoamericana, que refiere que el síntoma más común pues, es fiebre, seguido de tos seca, mialgias, dificultad para respirar, dolor en la garganta, cefalea y diarrea. Esto únicamente en pacientes obstétricas, ¿vale? Esta es una guía del 2020. Vamos a hablar un poquito de la fisiopatogenia o a recordarla. Recordemos que el virus del SARS-CoV-2 ingresa por mucosa, ya sea por ojos, por nariz o por boca, y empieza una replicación en esta mucosa de vía respiratoria alta. En pacientes sanos que no tienen comorbilidades, es decir, en nuestras embarazadas o puérperas, que son mujeres sin mayor riesgo, esta infección se va a limitar a este punto y entonces tendremos cuadros como el que ya decíamos previamente: cefalea, tos, anosmia, disgeusia, todo este cuadro que es limitado a la vía superior. Cuando tenemos factores de riesgo, que en ellas, por ejemplo, se ha visto un factor importante, la obesidad en México en general, pues el hombre tener más de 65 años y alguna comorbilidad, se ha visto que te genera mayor mortalidad. Sin embargo, también en pacientes jóvenes y en embarazadas se ha visto que la obesidad juega un papel muy importante. Recordemos que la obesidad y el sobrepeso son estados de inflamación crónica, ¿sale? Entonces, esto más el estado inflamatorio en el que nos avanza la enfermedad del SARS-CoV-2, pues bueno, genera mayor morbilidad. Entonces, bueno, no solamente esto ya lo sabemos, que tiene mayor tropismo por el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que está en los neumocitos tipo 2, y entonces, bueno, ahí llega, se hace un cóctel, empieza la replicación de manera importante, empezando a llamar células como linfocitos, neutrófilos y macrófagos, generando un proceso de proinflamación importante, y bueno, ya generando, esto es lo que ya conocemos como neumonía o cuadros de SIRA severos. Esto nada más es a manera de recordatorio. La mayoría de nuestros pacientes que cursen con un cuadro leve pues van a quedar en un estadio tipo 2 y la respuesta inflamatoria se pausa porque el estado inmunológico es capaz de detenerla y entonces progresar hacia una recuperación. En las pacientes graves pues esto no sucede y entonces la cadena de proinflamación pues empeora. Esto lo hemos visto en pacientes, sobre todo en el tercer trimestre. Sabemos que el tercer trimestre es el trimestre de mayor complicación para las pacientes embarazadas. Y bueno, en el puerperio también podemos tener descompensación de las mismas. Bueno, ¿qué es importante en obstetricia con respecto a esto? Lo más importante es aprender a valorar a nuestras pacientes de manera integral y ser rápidas. Vimos muchas veces en pacientes que llegaban aparentemente bien, 36 semanas, 35 semanas, sin ninguna complicación, y ingresaban a piso para observación, en donde empezaban con desaturación, con aumento de la frecuencia respiratoria, una descompensación que obviamente, como ya recordamos, la doctora Susi Jiménez habló muy bien de esa plática, de los criterios de interrupción del embarazo. Entonces, estos pacientes llegaban aparentemente bien, sin problemas de compromiso, y empezaban con una evolución tórpida, y eso es uno de los criterios para resolver el embarazo. Entonces, por eso en obstetricia es importante tener muy presente que la paciente, aparte de ser algo de lo que todo el mundo huye por ser embarazada, es una paciente que tiene inmunocompromiso per se. Entonces es importante estar vigilando toda la evolución de manera estrecha, no confiarnos, no dejar de puntualizar las ciertas cosas que nosotros conocemos que pueden empeorar por cuadro, ¿no? Entonces en obstetricia vamos a ir contratiempo. Vamos a hablar un poquito de epidemiología. Es difícil respecto a puerperio porque en la página que lo genera de las semanas epidemiológicas no lo hace de manera separada. Solamente el apartado de sepsis e infecciones puerperales es como la única manera que podemos determinar que son solo muertes en puerperio. Pero bueno, vamos a ver un poquito de esto. Como podemos ver, la razón de mortalidad materna calculada en esta semana, que es la semana del 5 de abril, de este año, fue de 52.8, ¿sale? Por cada 100,000 nacimientos estimados. Esto es, claro, francamente mayor al año pasado, en la misma semana epidemiológica, ¿sale? Con un aumento de casi el 90%. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, esta es una gráfica en donde podemos ver que la edad en donde más se ha visto defunciones es en el grupo de 45 a 49 años, y respecto a los estados donde más ocurren estas muertes, en general muertes maternas por COVID y por otras causas, van a ser en los estados de Estado de México, en la Ciudad de México, en Puebla, Veracruz, y se suma Jalisco, ¿sale?
tienen más o menos casi el 50% de todas las muertes en general. Pero ¿cuáles son las causas? Les decía, usualmente en obstetricia las causas de muerte materna en general se van disputando siempre entre las enfermedades hipertensivas y la hemorragia obstétrica. Que hemos visto que COVID se ha llevado todo, ¿sale? Entonces, desde hace varias semanas, COVID siempre ha aparecido como la primera causa de muerte materna en México. Tenemos, como pueden ver aquí, está en primer lugar en pacientes que han tenido un caso confirmado, con un porcentaje del 45%, pacientes sospechosos de COVID que por alguna razón no se ha alcanzado a hacer la prueba y no se puede corroborar el caso, un 5.1%, y pacientes, por ejemplo, las enfermedades hipertensivas, que les decía que en otras ocasiones llevan la delantera junto con la hemorragia posparto, se ha posicionado con un 11.6% y la hemorragia obstétrica con un 8.3%, ¿sale? Del resto que les comentaba, que podemos asegurar que son muertes de mujeres en puerperio, solamente tenemos este rubro porque es el único que lo separa. El resto toman en consideración embarazo, parto y puerperio, ¿sale? Bueno, entonces, en segundo lugar, las enfermedades hipertensivas y en tercer lugar, la hemorragia obstétrica. Es por esto que es muy, muy importante estar ávidos en este tema, tener como a consideración como médicos de primer contacto los temas o las cosas que debemos buscar en cada paciente, sobre todo porque pues al final nosotros somos quienes los vamos a referir al tercero nivel o al segundo. Bueno, ¿qué es el puerperio? El puerperio es el periodo comprendido entre la expulsión del producto de la concepción y el momento en donde ya todos los cambios que se generaron para poder tener la gestación vuelven a un estado pregestacional. ¿Cuál es la duración de esto? Pues más o menos va a ser una duración de 6 semanas, 42 días, en donde todos estos cambios, donde todos nuestros órganos están ahí aplastados por un bebé, se van a regresar a un estado normal, ¿sale? Bueno, recordar que tenemos 3 periodos del puerperio. Va a ser el puerperio inmediato, que van a ser en las 24 horas postparto, el puerperio inmediato, que va a ser del segundo al séptimo día, y el puerperio tardío, que va del octavo día hasta el día 42 posterior al nacimiento de nuestro bebé. Vamos a empezar a hablar un poco sobre las consideraciones en la vigilancia y el manejo de, como tal, pacientes positivas, ¿sale? Como les decía inicialmente, vamos a hacer como una división de acuerdo al momento del puerperio en el que vamos a estar. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver qué sí se hace y qué no se hace, ¿no? De pronto se prestan estos temas para mitos y realidades, ¿no? Entonces, vamos a ver que en el puerperio inmediato vamos a hablar un poquito sobre, bueno, la transmisión vertical en realidad es cuando está embarazada, pero he visto que hay como muchas dudas de esto, entonces vamos a tocar el tema. Vamos a ver también pinzamiento tardío y apego inmediato, se hace, no se hace, a la mujer, a la paciente la separamos, no la separamos, le dejamos al bebé, pinzo el cordón, doctora, no lo pinces, espérate, ¿no? Esto es importante. La anticoncepción, que no por estar en pandemia, no por ser algo que tenemos que resolver rápido, debemos de dejar de lado, porque al final también sigue siendo un factor de riesgo de nuestros pacientes. El alojamiento conjunto, que es otra de las cosas súper importantes en el binomio, y un poco más en la segunda parte del puerperio, que ya es el inmediato y el tardío, vamos a tocar el tema un poco de lactancia, la hospitalización y la vigilancia durante el tiempo que vigilamos a nuestro paciente posparto, y la vacuna. ¿Me puedo vacunar como puerpera? ¿No me puedo vacunar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sale? Entonces vamos a hablar como de estos rubros. Les decía que la transmisión vertical, si bien es un tema de un embarazo todavía, quise tocar el tema porque de pronto sí hay como un poco de dudas. Hasta el momento, el problema en los embarazos y en las embarazadas y en la lactancia es que mucha información pues no hay, ¿no? Apenas se está disponiendo de estudios y demás, pero por ejemplo me gustaron estos 2 estudios. Uno es uno de un hospital español que se llama Existe transmisión materno-fetal de SARS-CoV-2 durante la gestación, que son muy poquitos casos, y el otro es un metaanálisis sobre si existe esa transmisión vertical. Entonces vamos a empezar. Este es el metaanálisis que les decía al español. En este, mediante PCR, quisieron aislar el virus del SARS-CoV-2, tanto en flujo vaginal como en líquido amniótico. Estos pacientes eran 4 pacientes que no tenían nada que
hacer, o sea, no tenían como una indicación de amniotomía por SARS-CoV-2, sino por otra cosa. En este caso, tres de las pacientes fueron por sospecha de cromosomopatía y una de ellas fue por sospecha de infección por citomegalovirus. Por lo que se les hizo una amniotomía, que es tomar una muestra con una agujita del saquito amniótico, de la bolsa amniótica, y eran embarazos de segundo trimestre, que eso es lo que se ha visto en este tema de la transmisión vertical, que no se han podido aislar ni en primero ni en segundo trimestre, y sí hay algunas revisiones en donde se han encontrado positivos en tercer trimestre. Este estudio en específico es de segundo trimestre, y entonces lo que vemos es que en ninguno de las pruebas de PCR que se realizó, aquí podemos ver cómo viene el estado analítico de la paciente al momento de la amniocentesis y 14 días posteriores. Si vemos, pues tienen inmunoglobulinas positivas y de todos modos, a pesar de esto, en el líquido amniótico no se aisló nunca en el SARS-CoV-2, ¿sale? Entonces, este estudio consideró al final que no existía información suficiente, porque aparte solo son 4 casos, para probar o para decir que sí había una transmisión en el segundo trimestre, que era importante que pues obviamente se tuviera una corte mucho más grande y que pudiera haber otras formas de aislar este virus. El otro estudio, que es el que les decía, que es un metaanálisis, este hace una revisión sistemática de varios estudios que ya se realizaron hasta marzo, desde marzo del 2020, y entonces lo que hace es ver más o menos en qué estudios se han hecho la búsqueda intencionada de este virus en los neonatos, ¿no? En los recién nacidos. Entonces, se ha visto que en estos pacientes sí se aislaron. Al final, encontraron que les hicieron a los neonatos un hisopado faringeo y nasofaringeo, y en este sí estuvieron positivas, alrededor con un valor de 95%, ¿sale? Que es lo que estamos viendo aquí. Pero aquí todo es diferente porque aquí, para empezar, el trimestre donde la mamá estaba infectada era el tercer trimestre y no hacen como tal una diferencia de las vías de resolución del embarazo. Entonces, por eso es que hay como un poquito de discrepancia respecto a si se da transmisión o no, ¿sale? Eso por ese lado. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el pinzamiento tardío, porque recordemos que el puerperio inmediato empieza desde la expulsión del producto y ya de ahí a las primeras 24 horas. Entonces ya atendimos el parto, ya estamos con la paciente y estamos atendiendo el parto, y de pronto hay mucha gente que puede pensar, no, hay que pinzar el cordón porque también se puede transmitir el SARS-CoV-2 por medio de la sangre que pasa, ¿no? Porque hay transmisión placentaria. Entonces, no, está demostrado que no hay una contraindicación para hacer el pinzamiento tardío. Recordemos que es una cosa súper importante, un paso súper importante en la atención del puerperio y del parto como tal, porque se beneficia la mamá y el binomio y el neonato, sobre todo para disminuir el riesgo o evitar la anemia neonatal. Y bueno, en la mamá, pues se ha descrito algunos casos donde nos puede ayudar a evitar la hemorragia obstétrica porque permite una adecuada formación de hematoma retroplacentario y demás. Entonces, no está contraindicado. Es importante que se haga. Mientras el estado de salud de la mamá y del bebé lo permitan, es importante que se haga, ¿sale? Entonces, no hay que suspenderlo. El apego inmediato es justo esto, ¿no? Que nace tu bebé y lo ponemos. Recordemos que el inicio de la lactancia materna tiene que ser en los primeros 30 minutos de vida. Es el tiempo así de oro. Es súper, súper importante que empecemos una lactancia desde entonces y que promovamos el apego inmediato. De pronto, fuera de pandemia, la vida acelerada de la salud pública, ya viene otra paciente, hay que apurarnos, la papelería y demás, dejamos un poquito de lado pensar que estamos en el momento más importante de la paciente. Les puedo asegurar que si ustedes preguntan en sus casas si se acuerdan en el momento en que nacieron, salvo que sus mamis ya sean muy grandes y de pronto no lo recuerdan, pero en general todas las mamás se acuerdan de quién estuvo con ellas en el momento del nacimiento, quién las trató bien, quién no las trató bien y qué les dijeron, ¿sale? Entonces es el momento más importante, uno de los momentos más importantes para una mujer que ha decidido ser madre. Y entonces es muy importante que nuestra actitud todo el tiempo sea la más humana y la más cálida y de esa persona que está acompañando a esta mujer en uno de los momentos más inolvidables de su vida. Entonces, siempre tener esa parte, esa calidez
esa parte humana que nunca nos debe de faltar, así no hayamos dormido, así estemos cansados, siempre tener esa parte de atención, que de pronto, esto viene al caso, por lo que les digo, porque de pronto por esta vida agitada, ajetreada del hospital, dejamos de hacer estas cosas, que son muy importantes. Entonces, bueno, todo esto lo vamos a poder hacer, sí, pero con precauciones estándar, que ya sabemos, el aislamiento de gotitas, tanto el equipo, usualmente en los lugares donde se atiende partos, hay un área destinada a pacientes positivas de COVID, o sospechosas incluso si es que llega alguien con datos clínicos que aún no le hemos hecho la prueba. Y entonces vamos a entrar obviamente con nuestro equipo de protección y a la mamá todo el tiempo debe tener una mascarilla nasal, ¿sale? De preferencia N95 para poder hacer el apego y demás y no poner en riesgo al producto. Entonces siempre tenemos que tener un aislamiento por gotas. Ok, ya terminamos de atender el parto, ya hicimos el pinzamiento, pasamos al bebé para hacer el apego inmediato. Está muy feliz y todo, y les digo, de pronto las carreras, yo sé que estar con el equipo de protección no es nada cómodo, o sea, si operar con ella es complicado, me imagino reparar un epicio, hacer cualquier procedimiento si es que tuvimos que haberlo realizado durante la atención del parto, pero sí es muy importante que recordemos que la anticoncepción es algo fundamental en nuestros pacientes. Obviamente la consejería no nada más va a ir en el momento en el que le estemos atendiendo el parto. Esto debe empezar desde el primer nivel, cuando empezamos con el control prenatal, ir sensibilizando poco a poco a nuestras pacientes. Esto obviamente va a ir relacionada o dada por los criterios de elegibilidad de cada paciente, ¿no? Entonces, ver cuál es el método como mejor para ellos, de preferencia siempre hacerlo posterior al evento obstétrico. Si la paciente, hay un poco de controversia respecto a los métodos definitivos. Si la paciente tiene paridad satisfecha, hay algunos reportes que dicen que como es una cirugía electiva, dependerá del hospital. Si tiene el recurso para hacerlo en ese momento y el equipo de protección para su personal, bueno, se podría realizar. Pero en caso de que no, pues tendrá que suspenderse. Pero no hay pretexto para no hacer una buena consejería y poder ofertar métodos, por ejemplo, que son reversibles pero de larga duración, como tenemos aquí una T de cobre, ¿no? Que es el DIU de cobre, y el implante subdérmico. Obviamente, esto siempre recordando los criterios médicos de elegibilidad. Recordad que el implante no es para todas y, bueno, el DIU es un poquito más inocuo, pero igual, recordar siempre cuál sí y cuál no, ¿sale? Entonces, estos dos métodos se promueven en este mundo de pandemia porque pues se ha visto que no cambian en nada en la evolución de las pacientes. Entonces, pueden ser unas buenas opciones. Ahora vamos a ver el alojamiento conjunto. ¿Qué es el alojamiento conjunto? Bueno, el alojamiento conjunto es la ubicación y convivencia del recién nacido con su mamá en la misma habitación para favorecer y promover un contacto inmediato y permanente del binomio, así como una lactancia materna exclusiva. Entonces, entre, digamos, menos distancia haya, pues se favorece que la mamá pueda levantarse, ir por el bebé y estar haciéndole este apego. Ahora, el alojamiento conjunto sí está dado o no lo vamos a hacer porque pues la mamá está infectada, el bebé, ¿qué pasó? Ok, bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es que en pacientes que tengamos confirmadas o sospechosas, mientras la mamá y el recién nacido estén bien o la mamá tenga síntomas leves que puede pasar, vamos a dar un alojamiento conjunto. Y esto ya lo dijimos, con todas las medidas de aislamiento necesarias, con contacto, de contacto y gotas, ¿no? La N95, el lavado de manos súper importante, tener a la mano ahí pues gel y jabón para poder estar haciendo todo esto de manera continua, sobre todo antes y después de tener contacto con el recién nacido. Y tratar de que de donde está la paciente, la cuna del bebé esté 2 metros separada de ella. ¿Ok? ¿Cuándo no vamos a dar un alojamiento? Bueno, cuando las condiciones de la mamá no lo permitan, ¿sale? Cuando los síntomas o el cuadro de la paciente sea severo. Les comentaba a estas pacientes que en muchas ocasiones llegaban ya con un embarazo de término, obviamente por el compromiso que empezaban a desarrollar, teníamos que resolverlo. Y entonces, bueno, en estas pacientes obviamente no se recomienda un alojamiento conjunto porque para empezar no van a estar en un piso de hospitalización normal, sino en una unidad de cuidados intensivos y no va a haber mayor beneficio. Lo que sí se recomienda, que ahorita lo vamos a hablar, es la extracción de leche para poder transportarla, obviamente no lo va a hacer ella, sino el personal, para poder transportarla y que pueda ser dada al recién nacido.
Muy bien. Bueno, ¿de dónde nace esta idea de que, sí, vamos a juntar al mamá y al bebé, vamos a hacer el alojamiento conjunto, ¿no? ¿Con base en qué? Bueno, pues este estudio que publica The Lancet salió en julio del 2020 y en lo que buscaron, se estudió población de 3 hospitales de Estados Unidos y lo que buscaban era ver qué factores de riesgo estaban asociados a la transmisión entre pues, madre en el binomio, ¿no? Entonces lo que vieron es que en Nueva York, les digo, fueron 3 hospitales y juntaron cierto número de casos de recién nacidos para poder hacer el estudio. Al final, a estos niños le hicieron pruebas de PCR con hisopados a las 24 horas de nacimiento y posteriormente del quinto al séptimo día y a los 14 días de vida. Todo esto precedido de un apego inmediato, un pensamiento tardío y un alojamiento conjunto con la mamá. Obviamente con la mascarilla, lavado de manos todo el tiempo, pero siempre estando juntos. Y se vio que en todas estas pacientes, al final los que siguieron fueron 82 bebés, todos los recién nacidos en todas las pruebas siempre salieron negativos, teniendo un adecuado cuidado y medidas de protección. Entonces, con esto se vio que el alojamiento conjunto es bastante seguro siempre y cuando podamos nosotros usar las medidas de aislamiento. Además de que, bueno, no siempre la mamá va a estar positiva y va a estar con carga viral que permite el contagio, ¿no? Recordemos que estamos hablando de pacientes que son positivas, pero probablemente, no sé, lleguen con nosotros en día 3, 4 enfermos. Y recordar que, bueno, la evidencia actualmente nos dice que la mayoría de las personas pueden ser, tienen mayor carga viral para contagio hasta el día 8 y solamente en casos severos se ha visto que incluso 20 días posteriores, ¿no? Pero bueno, esto también está como en relación a esta parte, pero bueno, por eso es que se promueve el alojamiento conjunto, porque se ha visto que haciéndolo de manera adecuada es bastante seguro. Otra de las cosas que vamos a ver en la hospitalización es que, bueno, ya salió nuestra paciente, ya hicimos el alojamiento, está en su cuarto con su bebé. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para la hospitalización? Solamente tratar de mantener la sana distancia, no encontré todas las imágenes en donde todo el personal tuviera siempre equipo de protección, por eso es que algunas los verán sin equipo completo, pero bueno, solamente son esquemas. Lo que hay que hacer, o lo que se recomienda, pues en los lineamientos generales, es reducir el número de camas que tengamos por área. En la mayoría de los hospitales debe haber un área exclusiva para pacientes con COVID y bueno, en esta pues evitar que sean demasiadas pacientes. Que haya siempre personal de enfermería de apoyo para que esté capacitado tanto para el apoyo de la paciente obstétrica como para la lactancia materna. ¿Por qué? Porque la paciente va a estar sola, no va a tener, usualmente, si ustedes recuerdan, en los hospitales, pues están siempre, la hora de la visita es la hora de los consejos, ¿no? Siempre dando los tips de las mamás, las abuelitas, para orientar a la paciente cómo realizar la técnica correcta de lactancia. Entonces, este personal de enfermería sería el que tendría que estar capacitado para poder auxiliar a la paciente en este momento, ¿no? Sobre todo mamás primerizas que no tienen como esta experiencia y que de pronto puede ser fácil que se desesperen porque no tienen una producción tan abundante, ¿no? También es importante hacer como una buena, pues sensibilizarla sobre la cantidad normal que va a estar teniendo para que no desespere. Y bueno, todo esto en general, pues apoyarnos con el personal de enfermería y que va a estar, como ya les decía, con las medidas de aislamiento y todo lo demás, sí, que ya habíamos comentado. Obviamente las visitas quedarían suspendidas. Si hay alguna paciente que necesite, no sé, alguna indicación precisa de tener algún familiar, en caso de que le pueda autorizarse, tendría que estar con las mismas medidas de aislamiento. Bueno, hay algo que está como muy en boga y que se discute mucho porque respecto a la fisiopatogenia de la enfermedad por COVID y enfermedad por SARS-CoV y la tromboprofilaxis, ¿sale? Se dice que en general esta enfermedad pues puede generar un estado de procoagulante y ya sabemos que el estado de gestacional es un estado ya donde se cumple la tríada de Virchow, ¿no? En donde tenemos éstasis, tenemos daño endotelial y tenemos hipercoagulabilidad. Entonces, ¿en qué pacientes sí y en qué pacientes no está recomendada realizar la tromboprofilaxis? En general, en todas las pacientes en obstetricia, antes de que existiera el SARS-CoV-2, nosotros hacemos una evaluación de los factores de riesgo de la paciente.
Y de acuerdo a eso, nosotros valoramos si posterior por ejemplo, pacientes que están hospitalizadas mucho tiempo con anomalias placentarias o que posterior a la cirugía o a la resolución del embarazo por cesárea se quedan más tiempo, que no caminan, demás. Si tenemos este tipo de pacientes, entonces nosotros hacemos una escala en donde se valoran los factores de riesgo y de acuerdo a eso se hace una indicación de la profilaxis en el puerperio, ¿sale? Lo mismo vamos a hacer con estas pacientes. En pacientes que tienen cuadros graves, vamos a utilizarlo, pero como ya les decía al principio, a estos pacientes de cuadros graves no los vamos a estar manejando nosotros, sino van a estar en una unidad de cuidados intensivos. Probablemente después, cuando nos la pasen a piso, pues bueno, nada más continuar la profilaxis y generalmente se les suspende en cuanto se van a su casa, dependiendo de la indicación, los antecedentes y los factores de riesgo. Y en los pacientes con cuadros leves no siempre es necesaria, no es algo que tengamos que hacer de rutina, más bien tenemos que hacer la valoración integral, como ya les decía, factores de riesgo, obesidad, si tiene antecedente de, por ejemplo, una enfermedad hipertensiva, si ya tiene días o no tiene una buena movilización, que eso es algo que tenemos que resolver también rápido, ¿no? Pero bueno, todo este tipo de factores son los que tenemos que vigilar, o pacientes, por ejemplo, con este antecedente de cuadros de trombosis venosa o con SAF, por ejemplo. En todas estas pacientes es importante hacer la escala completa, la valoración, y entonces ya establecer un riesgo y de acuerdo a eso dar el tratamiento. Pero per se, en pacientes que tienen un cuadro leve, no está indicado dar profilaxis, ¿sale? No es algo que tengamos que hacer de rutina. Ok, durante la hospitalización, ¿qué más es importante? Recordar que si bien el cuadro como tal de la COVID-19 puede generarnos fiebre en nuestras pacientes, en una paciente que probablemente ya fue positiva hace varios días o hace 3 días, 4 días, probablemente la fiebre ya esté cediendo para el momento en donde llegue, pero si es una paciente que justo, no sé, lleva 2 días con síntomas, o un día con síntomas y ya la tenemos aquí, pensar que cuando resolvemos el parto, si a las 24 horas posteriores a la resolución del parto empieza con fiebre, recordar que no toda la fiebre es COVID, ni en pacientes gestantes, ni puérperas, ni en pacientes con un antecedente de COVID, ¿sale? Entonces, hacer una evaluación integral y hacer un diagnóstico diferencial. En las primeras 24 horas postparto, puede ser, no es que se reporte con mucha frecuencia, pero sí es esperado que por el parto per se pueda tener una fiebre, una elevación de la temperatura de hasta 38 grados, no más de eso. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como fiebre puerperal? Ok, esta fiebre puerperal se define como la fiebre que aparece posterior a las 24 horas posteriores a la resolución del embarazo, ¿sale? Entonces, en una paciente que ya lleva 24 horas y que empieza con fiebre, que durante el puerperio, entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con una causa puerperal, ¿sale? La fiebre puerperal usualmente va a ser mayor a 38,5 y hay que hacer diagnóstico diferencial con endometritis, infecciones de vías urinarias, que es la causa más común, son de las causas más comunes, hacer un interrogatorio adecuado, preguntar enfocados en todos los factores de riesgo, si sabemos que las infecciones de vías urinarias son de las causas más comunes de fiebre, entonces preguntar cómo fue el embarazo, sobre todo en este momento de pandemia donde la gente y las pacientes de pronto no acuden a los servicios de salud por miedo, por cualquier cosa, por falta de información. Es muy común que no tengan un control un control prenatal adecuado, un adecuado tamizaje de infecciones, incluso que ni siquiera tengan todas las vacunas. Entonces, hacer un interrogatorio preciso buscando sus factores de riesgo, saber si hubo cervicovaginitis, si se trató, igual no preguntar directamente esto, sino como preguntar si había flujo antes de que naciera el bebé, las características de este flujo, si en algún momento tuvo tratamiento o no, en busca obviamente de factores de riesgo para endometritis. Por parte de las infecciones de vías urinarias, pues saber cómo están los síntomas. Recordemos que en las mujeres en general es mucho más común los cuadros de infecciones de vías urinarias y en el embarazo es el pan de cada día, ¿no? Entonces, siempre hacer un interrogatorio adecuado de estos pacientes y tomar, bueno, los estudios necesarios que nos ayuden a hacer un diagnóstico diferencial de esta fiebre. También hay que descartar infecciones de herida quirúrgica, sobre todo cuando pasan más de 24 horas, de 24 a 48 horas. Hay que ver cómo está, si hicimos alguna episiotomía, pues ver cómo está la episiotomía, si se resolvió por cesárea, ver cómo está la herida, para revisar y descartar que sea una de las causas. En general no son las más comunes, sobre todo por el tiempo que pasa
de la cirugía a la aparición de la fiebre. Y bueno, la otra de las causas que pueden existir, que no son infecciosas, es la congestión mamaria y otra es la mastitis. Respecto a la congestión mamaria, que esto es muy común, que de pronto las pacientes, sobre todo primerizas o en este contexto de pacientes con COVID que están aisladas y de pronto es como más difícil hacer como un apego tan constante, de pronto si no tenemos una buena consejería hacia ellas, pues pueden empezar con congestión mamaria. Ajá, entonces, ¿qué puede pasar esto? Sí puede ser que tengan fiebre, pero cuidado, la fiebre es secundaria a esto, cuando no hay foco infeccioso, no hay una lesión en piel ni nada, no va a ser mayor a 38 grados y se va a quitar haciendo una adecuada extracción de la leche, sin problema. O sea, no va a ser una fiebre de más de 38 grados. Si tenemos una paciente que tiene 39 grados, busquen otra cosa, no son las mismas, ¿sale? Entonces, pero es muy importante que si tenemos una paciente con fiebre, no decir, ok, pues es que tiene COVID, o sea, es normal que tenga fiebre, ¿no? No, no es normal, hay que buscar, o sea, sí, bueno, sí puede ser secundario a la COVID, pero no hay que descartar lo demás si la paciente, la evolución de la paciente no es como la que debería tener por una enfermedad por SARS-CoV-2, ¿sale? Bueno, el egreso, ¿qué vamos a hacer con respecto al egreso? Obviamente, en este contexto lo que esperamos es que el tiempo que tenemos a nuestras pacientes hospitalizadas sea lo menos posible, obviamente siempre garantizando que las condiciones en las que se va sean las mejores, que va a estar bien tanto ella como el recién nacido. Entonces, hablamos de un egreso hospitalario temprano en los lineamientos de prevención, sí, siempre y cuando la condición del binomio lo permita. ¿Qué es un egreso hospitalario temprano? Bueno, pacientes que se resuelven por parto, tratar de que no estén más de 24 horas, a las 24 horas egresarlas si todo está bien, haciendo una buena exploración, revisando todos los foquitos rojos que nos puedan prender de factores de riesgo. Si todo está bien, se puede egresar. Y obviamente esto con su aislamiento domiciliario. En general, los lineamientos establecen que hasta por 14 días, dando el tratamiento completo para ellos, si dejamos algún antibiótico que iniciamos durante su estancia, continuarlo y darle la terapia completa, y obviamente sus analgésicos y sus antipiréticos, esto por lo de infección. Si es que estamos manejando alguna profilaxis para trombosis, pues también darle todo listo para que la paciente pueda estar ya con sus medicamentos listos. Y obviamente explicarle todos los datos de alarma, tanto obstétricos, que en el puerperio serían, por ejemplo, sangrado mayor a una regla, que el sangrado oliera mal, que tuviera fiebre mayor a 38 grados, si hay una herida en el abdomen o herida en la parte del periné, pues explicar que no debe haber una secreción en la parte de arriba, en la parte de la herida abdominal, tiene que estar seca, no tiene que sangrar, si la piel se pusiera rojita, caliente o tuviera alguna secreción, acudir a urgencias de inmediato y no olvidar que eso es lo que les decía, no porque la paciente tenga COVID no se puede enfermar de otra cosa. Las enfermedades hipertensivas existen también en pacientes con COVID. De hecho, hay pláticas donde se ha demostrado por qué tienen esta relación, por qué comparten algunas cosas bioquímicas, por ejemplo, cambios bioquímicos en las pacientes. Entonces, es muy importante también dar estos datos de alarma, ¿no? Estar vigilando los datos de alarma de enfermedades hipertensivas. El vasoespasmo, fospenos, tinnitus, monitorización de las cifras tensionales, que esto en el puerperio posparto ya no lo mencioné, pero cuando recién pasamos a la recuperación, la vigilancia del puerperio posparto se va a hacer de la misma manera, estar checando signos los primeros 15 minutos cada 15 minutos en la primera hora y posteriormente ya ingresar a piso y continuaremos la vigilancia de todo como si fuera una paciente sin otra comorbilidad. Esa vigilancia tiene que ser importante, porque como les dije, o sea, no porque ya tenga COVID no se puede enfermar de otra cosa, no puede tener, por ejemplo, una atonía, una hemorragia obstétrica, puede tener todo a la vez. Entonces, es importante hacer ese check-in, pues, de que todo lo revisamos. Entonces, dar los datos de alarma obstétricos que ya les comenté, tanto para enfermedades hipertensivas como para la evolución de la COVID. Y, bueno, esto todo por escrito, explicarlo perfectamente, tanto a ella como a la gente, a su familiar, ¿no? Su red de apoyo, que también eso es algo bien importante. De pronto, por ejemplo, tuvimos pacientes en la gineco en donde las pacientes llevaban meses ahí, eran pacientes complicadas, que se resolvió el embarazo y posterior al embarazo pasaban
semanas en la terapia intensiva. Y cuando nosotros llamábamos a los familiares, porque ya se iban a ir de alta, porque obviamente no tienen visitas, los informes los vamos dando diariamente por teléfono. Entonces, cuando nosotros hablábamos a los esposos para que acudieran por las pacientes, de pronto tuvimos algunos casos en donde no nos contestaban como ya para poder ir por ella, nos daban un poco de largas, ¿no? De pronto solo preocupados porque les dieran al bebé y no ver a la mamá. Entonces, es muy importante también checar esto, ¿no? La red de apoyo de nuestras pacientes para saber en qué condiciones se van y ver que, sobre todo pacientes que tienen complicaciones importantes y que van a requerir o van a tener secuelas, pues tener esa red de apoyo para poderlos ayudar y mejorar las condiciones. Porque bueno, también existe la depresión postparto y entonces son una serie de factores que es importante que tengamos como contemplados. Bueno, respecto al egreso, ya se fue a su casa, la paciente todo bien. Ahora yo médico de primer contacto, ¿cuándo la cito? ¿Cómo la veo? ¿Qué le voy a hacer? Ok, bueno, entonces en la norma oficial 007, que es para la atención de embarazadas, parto y puerperio, nos dice que tenemos que tener al menos 2 consultas durante el puerperio. Menciona que la primera tiene que ser al menos en los primeros 15 días y la última o la segunda tiene que ser casi al final del puerperio. Esto para monitorizar lo que ya les decía, cómo están las cifras tensionales, si tiene alguna herida, ver cómo está la herida, retiro de puntos, vigilar que no esté haciendo nada de enfermedades hipertensivas, ¿no? Que no esté teniendo datos de vasoespasmo y, bueno, obviamente descartar cualquier tipo de infección. Y en caso de las pacientes que colocamos, por ejemplo, se me ocurre una T de cobre, un DIU de cobre, entonces hacer la revisión pertinente para ver que esté bien colocado y que no tengamos ningún problema. Entonces, se sugiere que en este caso, en pacientes que están positivas, la primera cita se haga a los 14 días posteriores, digamos, termina el aislamiento 14 días y se realice la revisión. Y si todo está bien y no hay ningún problema, bueno, sin ningún conflicto pueden hacer la segunda revisión ya casi al término, o dependiendo de la valoración, algunas guías dicen que incluso con una revisión basta, pero bueno, siempre será importante revisarlas. O sea, acordémonos que hay patologías que pueden, incluso por ejemplo, la hemorragia tardía puede, por una subinvolución del lecho placentario, pasa hasta 9 semanas posteriores a la resolución. Entonces es importante que sí tengamos como en vigilancia a estas pacientes. Bueno, ahora, ¿qué dice de la lactancia? En realidad ya en esto no me voy a meter mucho porque ya tuvimos una plática sobre específicamente la lactancia, pero bueno, también como ya les decía hace rato, como no hay contraindicación en el alojamiento conjunto, tampoco lo hay en la lactancia materna, mientras no hay una evidencia sólida ni suficiente evidencia con artículos que documenten con una buena muestra, etcétera, que diga que hay una transmisión del virus de SARS-CoV-2 a través de la leche materna. Existe una revisión con muy pocos casos, en donde se reporta que sí hay, pero hay otra que tiene un corte mucho más grande, en donde reporta que no aislaron nada. Por esta, digamos, discrepancia y este conflicto, y que todavía aún no contamos con la información suficiente para decir sí pasa, no pasa, es que todavía no se toma parte, digamos, de una o de otra, pero hasta el momento se ha visto que la lactancia materna es bastante segura, y entonces, mientras el estado materno lo permita y el recién nacido también, hay que continuarla. La lactancia materna es súper importante para el recién nacido, más allá del vínculo que puedan tener, la protección inmunológica para el recién nacido de los primeros días con con la lactancia es muy importante. Y obviamente para la paciente, la mamá pues también tiene muchísimos beneficios, ¿no? Nos ayuda a prevenir cáncer de ovario, nos ayuda a empezar a perder peso, porque gastamos muchas calorías con la lactancia, entonces eso te ayuda muchísimo con la pérdida de peso para volver a recuperar el peso previo. Y bueno, en general son muchísimos digamos, factores buenos por los que vale la pena continuarla, sobre todo por la parte de la inmunidad hacia el recién nacido. Entonces, pues mientras tengamos las medidas de prevención que ya dijimos, el lavado de manos constante, hay guías o lineamientos en donde menciona que es importante hacer el aseo de las mamas previo a darlos. Dice que no siempre, más bien de acuerdo a cómo lo considere la mamá, pero no es algo que tengamos que estar haciendo. Mientras tengamos una mascarilla que nos esté cubriendo de gotitas por la parte de arriba y tengamos un adecuado lavado de manos, no es necesario estar como lavando las mamas, pero
también eso dependerá a consideración de la mamá, ¿sale? Ok, bueno, esto es otra cosa que también genera como muchas dudas, la vacuna. Las pacientes, tanto embarazadas, no me voy a meter mucho en el tema de embarazadas porque es otra cosa, pero en las pacientes todo en el mundo contraindica embarazo y lactancia, ¿no? Y esto es un poco porque no hay suficiente información, porque digo, no es una población en donde podamos hacer tantos estudios para poder decir, ah, sí, mira, en ellas sí se puede o no se puede, o mira los riesgos, porque obviamente en embarazadas pues tenemos un producto, un recién nacido un producto que pues va a tener repercusiones en caso de que las existan y en el caso de la lactancia, pues por la parte de continuar con este vínculo con el recién nacido. Entonces, no existe evidencia de que no se pueda hacer ni que se pueda, pero es por esto, por esta pobre realización de estudios en este grupo de pacientes. Por eso es que ahora a las pacientes que se han estado vacunando se les solicita que se registren en algunas páginas para que podamos hacerles o se puedan estar haciendo seguimientos y entonces a estudiar a largo plazo cómo es que evolucionan estas pacientes y entonces decir, ah, ok, mira, esta paciente en lactancia si se contraindica, no se contraindica, se ven estos beneficios, si se pasan los anticuerpos al recién nacido por la lactancia, o no se pasan, ¿cómo está esto, no? Entonces, en este momento no hay suficiente información, pero por ejemplo, la Academia de Medicina de Lactancia Materna dice que es muy poco probable que el lípido de la vacuna ingrese y llegue al tejido mamario y en caso de que lo haga, es poco probable que llegue así íntegra la nanopartícula del RNA del virus y que, bueno, esto tenga, en caso de que sucediera, es casi nulo que pueda tener un efecto biológico como tal en el recién nacido, ¿sale? Entonces, pues no hay como evidencia de que pueda pasar el virus a través de la lactancia, perdón, a través bueno, de la lactancia. Entonces, por eso es que no hay una contraindicación. Si las mamás, sobre todo mujeres embarazadas o mujeres que están lactando en riesgo, no hay una contraindicación para poderles aplicar la vacuna, ¿ok? Con los efectos secundarios que puedan tener, pues son los mismos de toda la población, un poco de dolor a nivel local, fiebre, dolor en el brazo, no, solamente este tipo de cosas pues puede ser, digamos, lo que presenten en estas pacientes. No se ha demostrado ni se ha reportado que sea más o que el puerperio como tal o la lactancia pueda tener implicaciones en esto. Ahora, este estudio, lo quise poner, no es todavía un artículo que ya esté, digamos, revisado, que ya se pueda tomar como lo debemos hacer o una guía de práctica clínica, pero es un estudio que salió no hace mucho, que se estaba haciendo en Israel. En Israel empezaron a vacunar a la población en marzo del 2020 y entonces para mediados de este marzo, el 50% de la población ya estaba vacunada. Entonces empezaron a hacer estudios en la leche materna de pacientes que tenían ya la vacuna y lo que aislaron sí fueron las inmunoglobulinas en algunas pacientes, pero este estudio no se ha demostrado que tenga ya la suficiente evidencia, el nivel de evidencia para decir, ok, sí pasan los anticuerpos de la leche materna hacia el bebé y sí lo ayudan para su inmunidad. Porque, como les digo, este estudio todavía está en veremos, todavía no se publica como algo que podamos difundir como de manera oficial, pero sé que también esto les generaba duda porque vi algunas publicaciones, entonces por eso es que lo decidí agregar, pero no es algo que ya haya estado, digamos, aprobado, ¿sale? Y bueno, conclusiones, ¿qué vamos a tener de conclusiones? Básicamente es como un resumen de todo lo que ya les dije. En primer lugar, no existe evidencia suficiente para confirmar o erradicar la idea de la transmisión vertical en tercer trimestre y no existe nada para confirmar la presencia de transmisión vertical en primer y segundo trimestre. No hay evidencia, todavía no porque no exista, sino porque no sabemos, ¿sale? No hemos estudiado a los pacientes. Y se dice que tal vez en caso de que existiera una transmisión en primer trimestre, lo que más se podría encontrar serían alteraciones del tubo neural y del desarrollo neurológico de los bebés. Pero bueno, esto no tenemos información suficiente. Otra de las cosas, no olvidar la importancia de la consejería y del otorgamiento de la anticoncepción en todas nuestras pacientes posteriormente a la resolución del embarazo, sobre todo en pacientes con factores de riesgo, ¿no? Recordar que es muy importante que tal vez no sé, los 5 minutos que nos tardemos extras en hablar con ella, en explicarle, en preguntarle también cuáles son sus dudas, cuáles son los mitos que de pronto escuchamos y que ellas pueden tener no tan claros, pueden salvar su vida incluso, ¿no? Evitándole un embarazo no deseado, que regrese
en tiempo breve. Entonces, es muy importante. Si nosotros ubicamos la trascendencia de nuestros actos y nuestras palabras, va a ser súper, súper buena nuestro desempeño como médicos, ¿no? Bueno, esto en esta parte. Otra de las cosas es que, bueno, ni el pinzamiento tardío, ni el apego inmediato, ni la lactancia, mucho menos el alojamiento conjunto están contraindicados, son de gran beneficio para el binomio. Y entonces, haciendo siempre con las medidas de protección adecuadas, va a ser seguro y no debe de suspenderse. Otra de las cosas es hacer lo que les decía, hacer la evaluación del binomio, de la paciente, perdón, de manera integral. Si bien es una paciente con COVID-19, que puede tener fiebre, sí, pero hay que ver que también es una paciente puérpera, que se puede enfermar de otras cosas y que tal vez el control prenatal que tuvo por el antecedente de la pandemia no fue el mejor. Entonces hay que descartar causas infecciosas de esta fiebre y hacer un manejo integral, ¿sale? Y otra de las cosas, que pues no existe contraindicación para aplicar la vacuna de RNA en mujeres en lactancia y, bueno, tampoco generalmente en embarazadas, pero bueno, en embarazadas se recomienda que sean pacientes y también en lactancia que sean pacientes con alto riesgo, que tengan como esa justificación. Y pues, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Galindo. Les recordamos a los participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta a la doctora Galindo, lo pueden hacer por el chat o levantar su mano desde su plataforma y nosotros les activaremos su micrófono. Aquí tenemos una pregunta, doctora, del doctor Francisco Montalvo, que dice, doctora, buenas tardes, excelente ponencia, una pregunta. Buenas tardes, ¿Son gracias. seguras todas las vacunas en una paciente embarazada, doctora? Contra No todas. COVID. Ok, no todas. Recordemos que hay vacunas que se contraindican, pero esto depende del componente que tengamos. Por eso es que comentábamos en las conclusiones, sobre todo, que no existe contraindicación para vacunas con RNA, ¿sale? Entonces, si son, obviamente, una vacuna con virus atenuado y demás, no es algo que se recomiende por el estado de inmunosupresión de la paciente, pero las vacunas con RNA no hay una contraindicación. Muchas gracias, doctora. Aquí también tenemos otra pregunta con respecto al esquema de vacunación, doctora. Si las demás vacunas, las que no son contra COVID, se aplican si no hay un cambio con respecto a estas vacunas, doctora. Por ejemplo, la influenza. No, recordar que es muy importante, también eso es algo, me parece que es como muy importante que se haga en el primer nivel de atención, explicar a las pacientes los efectos secundarios de la vacuna de influenza y hacer una orientación adecuada para evitar todos estos tabús y resolver sus dudas para que acepten la aplicación. ¿Por qué? Porque si bien la vacuna puede ser que les genere un poco de malestar general en algunas pacientes o cuadros respiratorios muy leves, sí ayuda en mucho y salva la vida de muchas, no nada más embarazadas, sino en general. Entonces, hacer una buena pues explicación de todo esto para que las pacientes puedan resolver sus dudas y se acepten la aplicación. Respecto a otra vacuna que es importante que se aplique, que es el tétano, se tiene que aplicar en el primer, o sea, digamos, llega tu paciente con el primer trimestre, la tienes que mandar a que se aplique el segundo trimestre, hay que mandarla a aplicar la de tétanos y la TDPA, que recordemos que también se tiene que aplicar alrededor de la semana 20, ese es importante que se ponga. No hay ningún cambio, digamos, respecto a las vacunas, porque, o sea, no sé, la pregunta la entiendo como que si tenemos COVID no se pongan lo demás. Obviamente esperar que resuelva el cuadro, porque recordemos que la fiebre es contraindicación para aplicación de vacunas, pero terminando esto, sin problema se pueden aplicar las vacunas sin ninguna contraindicación. Muchas gracias, doctora. Aquí también tenemos otra pregunta del doctor Gutiérrez. Respecto al antibiótico, en una mujer embarazada que tiene COVID, ¿cuál podría ser el tratamiento o cómo manejar la intervención con una mujer embarazada? Ok, recordemos que en casos leves, como son los que vamos a manejar nosotros, la coexistencia con bacterias no es, digamos, tan común. Entonces, no siempre está indicado dar una profilaxis. De pronto, al principio, cuando desconocíamos mucho sobre esta enfermedad, por aquí teníamos un paciente positivo o sospechoso y ya le estábamos dando cacitromicina, ceftriaxona y todo lo que se nos
venía a la mente o lo que en ese momento existía. Actualmente se ha demostrado que en casos leves, como son los que vamos a ver nosotros, no, la asociación con infecciones bacterianas no es tan común, entonces no está indicado. De hecho, en la ponencia que ya hablábamos en embarazo, el manejo de embarazadas, ya se comentaba que en los casos que sean leves, donde no haya ningún dato de alarma que amerite ir a un tercer nivel, el manejo solamente es sintomático con paracetamol, sin nada más. Dar antibiótico de profilaxis para prevenir esta infección no está indicado en casos leves. Muchas gracias, doctora. Aquí también tenemos más preguntas. El doctor José Luis Alberto Servín pregunta, muchas gracias por su ponencia, nada más por aclarar una pregunta. Siendo entonces caso confirmado de COVID-19, la finalización del embarazo, ¿por qué vía sería? Ok, eso es muy importante, es una muy buena pregunta. Cuando tenemos casos confirmados, tener una enfermedad por COVID, por SARS-CoV-2, no es una indicación per se de resolución del embarazo. Y la decisión de por qué vía se hace, en caso de que sea de término, no va enfocada a la enfermedad como tal, sino al estado de la paciente. Si es una paciente que está positiva, que tiene la prueba, que llega con nosotros, pero llega con trabajo de parto, la revisamos, tiene 5 o 6 de dilatación y ya obviamente está establecido un trabajo de parto en fase activa, le ingresamos al hospital y ya se pasa a la zona destinada para atención de estas pacientes. Y la resolución, si todo está bien, obviamente haciendo la prueba de valoración fetal, del bienestar fetal y todo, si todo está bien, puede ser una resolución vaginal, no está contraindicada. Eso justamente también se maneja en los lineamientos, que no hay que abusar de la resolución por cesárea. De pronto, pues es más rápido porque es menos tiempo, no hay que estar ahí con, pues vigilando, trabajo de parto y demás, pero no, per se no es una indicación, salvo que la paciente llegue con nosotros con un estado de pues compromiso respiratorio y demás. Entonces, bueno, la vía de resolución sin duda será una cesárea porque es rápido, pero no es como tal, como digamos, el parteaguas para decir, ok, cesárea o parto. Eso va a depender de las condiciones de la paciente. Muchas gracias, doctora. Aquí también tenemos otra pregunta del usuario Daria López que dice, a todas las pacientes que estén cursando puerperio y COVID-19, ¿se debe dar tratamiento con anticoagulantes, doctora? Muchas gracias. No, ya decíamos que en la plática que solamente a las pacientes que tienen cuadros graves está indicado dar la anticoagulación, pero en cuadros leves no, salvo que tu paciente tenga, por ejemplo, un antecedente de trombosis venosa o que sea una paciente con SAF o que tenga lupus y que tenga una terapia previa a esto y que tengamos que hacer el puenteo para continuarla. Entonces sí, pero casos leves, como los que la mayoría vamos a estar manejando como médicos generales, no está indicada la profilaxis. Gracias, doctora. Lilian López también comenta, gracias por compartir. Disculpe, en pacientes embarazadas que estén con aspirina Protec, una vez vacunadas, ¿por cuánto tiempo se tendría que dejar o ya suspenderle la aspirina? Entiendo que la aspirina es por la causa del COVID, o no, porque dependería de... Ok, porque por ejemplo en la plática sí se hablaba que en las embarazadas podríamos iniciar el manejo con aspirina dependiendo del caso de la paciente, pero en realidad solamente vamos a dar esta protección por el antecedente COVID, pero en cuanto termine la enfermedad, si el cuadro cursó como un cuadro leve y no pasa nada más, se puede suspender, a menos que la indicación del ácido acetil sea por otra cosa, como por ejemplo en mujeres con factores de riesgo para enfermedades hipertensivas, con la alteración del lípido de las puderinas, por ejemplo, que es donde lo podemos usar. Entonces, bueno, pues continuaríamos la dosis, que ya habíamos dicho que era de 100 a 150 de preferencia miligramos cada 24 horas, pero si no, terminando la infección por SARS-CoV-2 se retira, o sea, no tiene que continuarla. Muchas gracias, doctora. Aquí también tenemos otra pregunta de Juan Gregorio Ramírez que dice, ¿qué hacer con un recién nacido que, bueno, se le tomó una muestra y sale positivo a COVID? ¿Cómo estudiarlo para saber el tipo de contagio, doctora? Bueno, eso sería un poquito más de pediatría, pero sí se ha visto que en estos recién nacidos que salen positivos, en realidad, en general, está descrito que no debemos tener a dos pacientes
positivos en la misma habitación, porque la carga viral nunca va a ser igual, aunque los dos estén infectados. Entonces, en ese caso, dependiendo del estado de la paciente, sí se puede hacer el aislamiento, pero también va a depender del estado del recién nacido, ¿no? Si el bebé tiene compromiso o está cursando con una neumonía y demás, pues ya pediatría determinará aislarlo para estudiarlo y mantenerlo con un manejo diferente. Recordemos que las pacientes con SARS-CoV-2 que se contagian en el embarazo tienen riesgo de tener embarazos con bebés pretérmino. Es una de las condiciones. Y también recordemos que el SARS-CoV-2 se asocia con restricción del crecimiento, bajo peso al nacer, enfermedades hipertensivas, y que esto puede tener asociación con recién nacidos prematuros. Entonces, tal vez ahí la separación y el estudio del bebé sería más por indicación de pediatría que por nosotros, y el seguimiento sería ya de recién nacido. Respecto a saber si la vía fue vertical o horizontal, actualmente no hay evidencia de que haya mayor contagio por vía horizontal, digamos, vía vaginal en el parto o en la cesárea al momento de hacer la cirugía. Entonces, como les decía, esas partes de la vía de transmisión, tanto vertical como horizontal, todavía se dispone de muy poca evidencia para saber cuál es la vía. Y digo, al final creo que sería lo que menos importaría en la evolución clínica de tanto del recién nacido como de la paciente, ¿no? Digo que sí sería súper bueno para nosotros para saber cómo serían los manejos, ¿no? Muchas gracias, doctora. Aquí también tenemos otra pregunta de Santiago Vázquez que dice, él pregunta acerca de que si el protocolo de actuación de alguna reacción post vacuna es el mismo para la paciente embarazada, doctor. Sí, de hecho, en las últimas revisiones que estuve checando para esta presentación, decía eso, que en los pacientes que tuvieran, por ejemplo, pacientes que que fueran médicos, que estuvieran, digamos, al frente de pacientes con esto, que por alguna razón tuvieran un factor de riesgo agregado y se pusieran la vacuna, no se ha visto que tengan mayor riesgo de presentar reacciones adversas más severas que el resto de la población. Entonces, por eso es que incluso el estudio que les decía, por ejemplo, de Israel, fue realizado con la vacuna de Pfizer. Entonces, pues no, en ese caso no reportaron ningún caso de alguna reacción importante o grave para mujeres embarazadas. Gracias, doctora. También tenemos otra pregunta de Cristian. ¿Existe alguna contraindicación durante el embarazo o puerperio para indicar vitamina D y medicamentos como anaferón en el tratamiento de refuerzo contra COVID-19? No hay contraindicación para la vitamina D ni para la vitamina C, se puede dar, pero tampoco hay suficiente evidencia de que pueda mejorar. Apenas en los estudios que se reportaron, como les decía, en general los estudios que se hacen pues no son en pacientes embarazadas, entonces vamos como tomando un poco de la población general y sí se ha visto en algunos casos que puede mejorar y no hay contraindicación para las embarazadas, ni puérperas. Muchas gracias, doctora. En lo que los demás participantes se animan a hacer más preguntas, doctora, no sé si haya algo, doctora, que usted quiera puntualizar, como que se queden algunos puntos clave sobre esta ponencia, doctora, para nuestros participantes. Pues creo que ya dijimos todo. Me parece que nada más es importante que nos quedemos con esa información de que podemos tener al binomio junto con todo esto que es importante como la lactancia, el colecho, el alojamiento conjunto, que son súper beneficiosos para ambos y que esta enfermedad pues no delimita per se que tengamos que suspenderla. Eso por una parte, recordar la otra condición que les comentaba del tratamiento para pacientes que tienen cuadros leves, solamente va a ser sintomático. Si la paciente no tiene otra clínica, no está indicada ni que le empecemos a llenar de aspirina ni nada para tromboprofilaxis, ni tampoco antibióticos. Es muy importante recordar que la resistencia bacteriana, hay un artículo que reporta que en 2050 va a haber gente que muera porque no tengamos suficientes o ningún antibiótico que pueda para que sea sensible en algunas enfermedades. Entonces es importante tener cuidado con el manejo de antibióticos, porque al final somos nosotros quienes los indican y pues quienes al final también vamos a seguir necesitándolos. Entonces solo ser puntual en eso, pues nada más, me parece bueno, espero que haya quedado claro, salvo si hay alguna otra duda, pues aquí estoy para tratar de dispersarla.
Muchas gracias, doctora. Por el momento ya no tenemos preguntas en el chat, sin embargo, sí tuvimos bastantes comentarios donde le agradecen su participación, la felicitan, le dicen que la ponencia fue muy clara, muy pertinente y un tema pues muy relevante para nosotros. Entonces, pues le agradecemos su participación. Y bueno, aquí también ahorita nos acaban de poner una pregunta, doctora, del ¿Sí? usuario Benjamín, que dice, quisiera preguntar el manejo sobre los antivirales en la paciente embarazada. Ah, ok, eso también lo habíamos comentado en la plática, bueno, lo había comentado la doctora Susi en la plática previa de embarazo. Se ha visto que los antirretrovirales se dan en la primera parte de la infección, se da del día 1 al 10, porque es cuando hay mayor replicación viral. Y se ha visto que en este momento del embarazo es cuando tiene mayor eficacia. Y se hablaba del remdesivir. ¿Sale? Este se da por 5 días, pero bueno, como les decía, esto se ha visto que funciona en casos graves, es cuando está indicado pues solamente se habla en las guías de este antiviral, perdón. Muchas gracias, doctora. Sin duda fue una ponencia que nos aclaró muchísimas cosas acerca sobre este tema tan importante, que nuestros participantes pudieron preguntarle a usted todas sus dudas. Muchas gracias, doctora, por hacer un espacio en su apretada agenda. Sabe que las puertas del INSABI están siempre abiertas para usted y, bueno, también para todos nuestros participantes. Muchas gracias. Esperamos contar con su presencia, doctora, en futuros proyectos, doctora. Muchas gracias, claro que sí, espero que pues poder seguir participando. Para mí es un honor que nos tomen en cuenta, que nos inviten. Y pues muy agradecida con usted, doctor, por esta oportunidad y con los ponentes por la atención, sobre todo. Espero que hayan quedado con algo y que la información que compartimos les sirva para su práctica clínica, ¿no? Recordar siempre que lo que hacemos se nota, pero lo que no hacemos se nota muchísimo más. Entonces, siempre tener en mente por qué decidimos estar aquí y que al final todos nuestros actos tienen alguna consecuencia buena en nuestras pacientes. Entonces, siempre hacer lo que tenemos que hacer, lo que sabemos hacer y lo que amamos hacer. Entonces, eso nunca nos va a dejar con mal sabor de boca. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias, doctora. Que todos pasen una muy buena tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego.